Sucedieron varios hechos en la semana. Por un lado, la firma de un nuevo acuerdo entre la provincia y la nación que tiene que ver con el desendeudamiento de la provincia, que fue a firmar el vicegobernador Pasalacqua. Y bueno, eso generó una serie de debates políticas y económicas en torno a la deuda de la provincia de Misiones. Y yo lo que hice fue, bueno, desde mi profesión de historiador, recordar un poco cómo había sido el proceso de endeudamiento de la provincia que se generó durante los 90, donde la provincia tomó créditos por 700 millones de dólares, y en la mayoría de esos créditos uno de los firmantes, además del gobernador, que era Ramón Puerta, es Humberto Schiavoni, que fue un poco el ideólogo en términos económicos de la estructura económica del neoliberalismo en la provincia de Misiones. Con la toma de los créditos, reitero, por 700 millones de dólares, se tomaron más de 80 créditos durante el gobierno de Ramón Puerta, créditos que no eran créditos de inversión para la construcción de infraestructura, sino fundamentalmente créditos para enfrentar gastos corrientes, pagos de sueldos, etc. Y además Schiavoni fue un hombre emblemático en la provincia porque fue el que estuvo a cargo de la comisión privatizadora de los activos públicos. Fue el ideólogo, digamos, el que organizó las privatizaciones, un poco hizo el mismo rol que María Julia de Sogaray a nivel nacional. Le tocó hacer a él ese rol vendiendo los activos de la provincia. Con el Misionero, Banco Provincia. Papel Misionero, Banco Provincia, bueno, el Instituto del Seguro, hasta la fábrica de asfalto que tenía el municipio, digamos, o sea, vendieron todo lo que pudieron. El caso emblemático obviamente es el del Banco Provincia, porque además no solo vendieron el activo que era el banco, que además era una herramienta de crédito para pequeños productores de la provincia, sino que además generaron deuda con la venta del Banco Provincia, porque venden los activos pero se quedan con el pasivo que tenía el banco. Entonces, bueno, dejan una enorme deuda que te reitero, era de 700 millones de dólares, que después fue creciendo, y que además era una deuda que estaba fundamentalmente en manos de bancos privados, de la banca privada. O sea, gran negocio lo hicieron los bancos en esa época. La provincia emerge de los 90 endeudada con los bancos, y lo que hace el gobierno primero de Carlos Rovira y luego de Maurice Clos es empezar a negociar esa deuda fundamentalmente con el Estado Nacional. El Estado Nacional asume el compromiso del pago de esa deuda, y la provincia pasa de verle ahora a la nación. Entonces con la nación uno puede negociar en otras condiciones, a plazos mucho más largos. De hecho, el último acuerdo que se hizo es por 185 meses, y eso además ha significado una reducción muy importante de la deuda en comparación al Producto Bruto geográfico de la provincia, y en cuanto al presupuesto que significa esa deuda. Entonces, a mí me parecía importante recordar cómo se generó, cómo se gestó esa deuda, para entender por qué esta solución que se está teniendo en esta época es tan importante para la provincia. Totalmente, sí, bueno, el caso de los Schiavoni son claves. Humberto Schiavoni fue, te digo, el hombre clave del armado de la estructura económica durante el neoliberalismo en la provincia. Después terminó y se fue a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, donde vive actualmente, para montar la misma estructura en el gobierno de Mauricio Macri, que tiene una ideología similar a la de Ramón Puerta. O sea que tienen un modelo de gestión que es el endeudamiento, que es justamente generar deuda. La ciudad de Buenos Aires ha tenido un aumento en su deuda de 3.000 millones de pesos, o sea, una deuda que va a ser muy difícil de pagar para la ciudad de Buenos Aires en los próximos años. Es un modelo que se basa justamente en la relación que pueden generar con los bancos y la llegada de créditos que, como te digo, por lo general no son para generar infraestructura. No es un préstamo que te da, no sé, el BID o el Banco Mundial para la construcción de una ruta o para la construcción de una represa, como hay tantas obras que se hacen en el país y en la provincia en estos años, sino que son créditos para pagos corrientes, que es uno de los criterios fundamentales en el manejo económico que no hay que hacer. Digamos, vos no podés pagar tus gastos corrientes con deuda, porque después tenés que pagar los gastos corrientes y además tenés que pagar esa deuda. Y allí es donde empieza a resentirse el aparato económico. También el IETE, que fue bueno el recorte de los empleados públicos y las jubilaciones en la provincia de Misiones, que en eso fueron precursores acá en Misiones, porque uno recuerda lo que pasó a nivel nacional. La crisis del neoliberalismo fue, bueno, generando una serie de situaciones sociales, como la pobreza, la desocupación, pero el recorte de los empleados públicos y de los jubilados, que se decide durante el gobierno de la Rúa con la decisión de la ministra Patricia Bullrich, fue una de las últimas medidas que tomaron, ¿no? Recortar el salario es como siempre el último tijeretazo que se da en el marco de las políticas de ajuste, porque por el descontento social que eso puede generar. Sin embargo, acá en Misiones es una medida que se tomó mucho tiempo antes. O sea, el tijeretazo neoliberal comenzó
se puede decir, recortando el salario de los empleados públicos y de los jubilados. Algo que los misioneros que trabajaban en aquella época para el Estado se acuerdan muy bien, porque significó ver una pérdida importante de su poder adquisitivo. Además, en una época en donde no había paritarias todos los años, sino que el salario estuvo congelado durante casi una década. Entonces, congelamiento del salario más recorte de los salarios, se fue generando esa gran crisis social que terminó de estallar en el 2001.